¿Qué es la reciprocidad? La reciprocidad es la acción que motiva a corresponder a una persona mutua o cosa con otra, dar y recibir con límites. Ejemplo, cuando una persona ayuda a otra luego de recibir lo mismo de su parte con comprensión y agradecimiento. Las relaciones humanas se basan con gran medida en la reciprocidad. Los vínculos personales, económicos, incluso los políticos, se desarrollan según los intercambios realizados. Es un dar y recibir continuo. Por lo tanto, también se relaciona como una solidaridad o restitución. En los grupos familiares, la reciprocidad se da a través del amor entre padres e hijos. Cuando se recibe apoyo o ayuda de alguien durante una situación especial, las personas responden agradecimiento al respaldo dado e incluso devolviendo el favor. Sin embargo, partiendo desde el punto de vista ético, en muchas ocasiones la reciprocidad no es equitativa. Existen personas que actúan de manera errada cuando el otro ofrece apoyo o un buen servicio. En estos no corresponden a los demás de la misma manera. Entre los sinónimos que hacen referencia al término de reciprocidad, por tener significados similares se pueden encontrar correlación, comprensión, mutuo, correspondencia, Entre los sinónimos que se pueden hacer referencia al término de reciprocidad, por tener significados similares se encuentran en correlación, comprensión, mutuo, correspondencia, intercambio. Valor de la reciprocidad. Se puede considerar la reciprocidad como un valor social que se refiere, evita el crecimiento personal, ser agradecido y retribuir eso, ser recibido por la misma persona u otra, es decir, se generan beneficios entre los individuos al saber que se garantizan los recursos por ambas partes en un momento determinado. Cuando una persona es cariñosa con otra, también recibirá cariño o amor. En las relaciones de negocio se busca garantizar acuerdos beneficiarios por ambas partes que logren un ganar-ganar. Es decir, se ofrece y se negocia en función de que ninguna de las partes sea perjudicada. Lo mismo ocurre en el área de la política. La reciprocidad diplomática entre las relaciones con gobiernos o cualquier institución gubernamental o privada se determina según los acuerdos firmados en beneficio de ambas partes y se fortalecen las relaciones. La reciprocidad en psicología. La psicología, por su parte, estudia la reciprocidad con una de las normas más importantes de las relaciones personales y sociales, que invita a corresponder a los que nos hacen de manera similar. La reciprocidad interviene en la conducta de las personas, en las relaciones personales y sociales, tanto de forma positiva como negativa, según lo que sea el caso, por ello su importancia como valor social. Reciprocidad en antropología. Diversos estudios antropológicos han determinado que la reciprocidad es la forma más común para realizar intercambios de dar y recibir entre grupos sociales. Por ello, se distinguen tres tipos de reciprocidad. La reciprocidad generalizada es la cuando se da o recibe un bien o servicio sin esperar una retribución próxima por lo dado. La reciprocidad equilibrada. Se espera recibir lo dado en corto plazo, aunque no sea equivalente a lo dado. La reciprocidad negativa se da cuando alguien desea aprovecharse del otro al intentar obtener algo sin dar nada a cambio. Reciprocidad y violencia. Las relaciones humanas se basan en diferentes valores, entre las que destacan la conveniencia y la reciprocidad. La conveniencia y el respeto constituyen el desarrollo social y el respetar a quienes nos rodean e invita a ser recíproco con las demás personas. Si se recibe un saludo cordial, entonces se responde de la misma manera y así sucesivamente. Sin embargo, existen diferencias entre las personas que nos permiten el desarrollo de una buena convivencia y pueden generar violencia, es decir, menospreciar al otro bien sea a través de la palabra e incluso por maltratos físicos. Esto puede llevar a una reciprocidad negativa, dar lo que es recibir y en ese caso menospreciarlo o violentarlo. De ahí que se destaque el valor de la reciprocidad. Dar y recibir sin límites todo aquello que sea favorable o ayude a la persona. De ahí que también se construyan las amistades honestas, en las que las personas dan y reciben el mismo grado de sentimientos, cosas o ayudas sin hacer daño ni por obligación. ¿Qué es el principio de la reciprocidad?
El principio de la reciprocidad es uno de los principios de influencia que hace que nos veamos obligados a corresponder los favores que nos han realizado, incluso en los casos que nosotros no hemos pedido. Una de las relaciones básicas en la sociedad humana se basa en la correspondencia de favores. Todos hemos conocido este dicho. Es de bien nacido ser agradecido. De hecho, tener fama de ser desagradecido o gorrón es uno de los peores estigmas que se pueden dar en una sociedad. Podríamos decir que el principio de reciprocidad ayuda a la sociedad a ser más justa. El problema viene cuando algunos individuos o grupos se aprovechan del principio de reciprocidad para someter la voluntad de otras sin que su decisión lo beneficie en absoluto. A continuación, veremos los ejemplos cómo algunos se aprovechan de este. La reciprocidad es un acto que ocurre en diversos lugares y se da en una gran cantidad de personas. Puede ser en el hogar, la escuela, en la comunidad, trabajo, entre muchos otros. Cuando una persona sale de su casa para ir a su trabajo y un vecino le saluda cordialmente, entonces se le devuelve el saludo de la misma manera. Al recibir ayuda para sujetar algún objeto pesado por parte de la persona desconocida, se debe decir gracias por la ayuda recibida. Hacer uso de la energía renovable hará menos daño al planeta y por lo tanto se mantendrá en mejor estado en beneficio de todos los seres vivos. Dar un abrazo a una persona en su día de cumpleaños genera seguramente una reacción de alegría y se recibirá una palabra de agradecimiento. Colaborar con obras de caridad genera felicidad y agradecimiento por parte de quienes fueron ayudados. Principio de reciprocidad. Concepto. Reciprocidad indica la correspondencia mutua con otro. Esto quiere decir, puede darse en muchos aspectos de la vida cotidiana. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros sentimientos, que vayan en correspondencia con los de otros. También, por ejemplo, en el aspecto económico, que sean las obligaciones en lo que respecta al dinero equitativas, repartidas y en su efecto recíprocas entre las partes. ¿Cuál es la noción del principio de reciprocidad? La idea, pauta o disposición en el principio de reciprocidad alude especialmente a la aplicación por la otra parte, es decir, ya que en el derecho internacional público a quien tiene en cuenta directamente es a los estados. Estas serían las dos partes, cada uno de los estados de los que estemos hablando. Entre las discusiones del principio de reciprocidad, lo que se ha discutido es si esa misma reciprocidad o compromiso equitativo se daba o se debía exigir como un acuerdo internacional especial o pueda depender directamente de la práctica del otro Estado. Entre los ejemplos o menciones en la Constitución Política de Colombia se encuentra en el artículo 96 en el que dice son nacionales colombianos, en el numeral 2b donde dice los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere este principio de reciprocidad en este artículo de la Constitución? Son las garantías, beneficios, respaldos que ofrece el Estado a los ciudadanos de otro Estado y que deben ser retribuidos por la misma contraparte de la misma manera. Es decir, que haya concordancia, que esté en correspondencia con la contraparte, es decir, con la del otro Estado. Vemos que, como lo decía anteriormente, las dos partes que se deben tener en cuenta es la de un Estado a otro. Concluyendo, para que haya o exista la reciprocidad, debo desprenderme, debo dejar de atesorar o acumular para mí, y así debo dar más para que me den más. Para esto debo tener en cuenta los principios morales universales de siempre dar. Es lo propuesto, y no en cualquier momento dejar de dar e incumplir con lo establecido. Esto en el derecho internacional realmente es clave. Lo que siembro, cosecho. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado conceptualmente el punto en relación a sentencias proferidas en otros países. Existen mínimo dos tipos de reciprocidades, la diplomática y la legislativa.
La reciprocidad diplomática tiene lugar cuando entre Colombia y el país de donde proviene la decisión judicial objeto del exequatur se ha suscrito tratado público que permite igualar tratamiento en ese estado extranjero a las sentencias emitidas por jueces colombianos, de manera que como contraprestación a la fuerza que éstas tengan en aquel, las suyas vinculen en nuestro territorio. La reciprocidad legislativa se reconoce al otorgarse efectos jurídicos a las sentencias de los jueces colombianos por la legislación del país de donde proviene la decisión materia del exequatur, pues igual fuerza vinculante tendrán las decisiones de sus jueces en el territorio nacional, siendo entendido que esta forma de reciprocidad puede ser a su vez basada en textos legales, escritos o en la práctica jurisprudencial imperante en el país de origen del fallo objeto del exequatur. Este principio implica que los estados van a asumir derechos y deberes sobre la base de un trato recíproco. No se trata solo de un reconocimiento formal, sino que exige que sea seguido de un comportamiento y que en base a ese comportamiento se reconozcan los derechos de otro estado por reciprocidad. Este principio fue elaborado por la doctrina del siglo XVII a través del Comitas Gentium, para dar respuestas a las limitaciones que el reconocimiento del principio de territorialidad imponía al incipiente e intenso tráfico internacional. La concepción territorial del ejercicio de competencias soberanas implica que los estados van a poder ejercer dichas competencias con exclusividad, por lo que el principio de reciprocidad va a proporcionar a los estados la posibilidad de hacer efectivos sus derechos en el territorio de otro estado, en base a un comportamiento recíproco. De las Comitas Gentium podemos decir que la disposición del ordenamiento jurídico español menciona esta locución que suele traducirse como cortesía internacional. Podemos encontrar diversas acepciones en el ámbito de la doctrina. Se trata del derecho internacional consuetudinario no escrito, también como la cortesía internacional entendida como un concepto de cooperación unilateral voluntaria por parte de un Estado hacia otro. Este principio es un recurso basado en la equidad y humanidad que suaviza y dulcifica el principio de territorialidad mediante la cortesía. Por último, y citando al jurista Manuel Osorio, la base de datos de las Naciones Unidas, la comita es como una doctrina y norma de conducta según la cual las leyes de un Estado pueden recibir aplicación en un Estado distinto, y en ciertos casos por atención, deferencia o benevolencia de éste hacia aquel, por razones de utilidad recíproca, es decir, aplicando estas reglas no escritas de cortesía internacional, la justicia de un Estado podría reconocer ciertos efectos a la legislación de otro, por mera deferencia.